Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? Bien, me alegro por Erika y y por Steffi. Inclusive yo hoy no estoy en mi apartamento porque no tengo señal. Estoy en el apartamento de Consuelito y cuando diga que prendí, dije, las primeras que se conectan son las niñas que tengo en el grupo porque son muy juiciosas. Y dicho y hecho. Son las primeras que se conectaron de una. Bueno, muy juiciosos con las tareas en la plataforma, los felicito, juiciosos. La idea de este semestre pues no es llenarlos de mucho trabajo, no, sino que lo puntual lo hagamos. Mediante vayamos subiendo el curso, el contenido temático nos dan otros temas muy diferentes a los que estamos, o sea, no los que estamos tratando, sino que vamos a tratar. Entonces, inicialmente comienzo con las historias y con algunos tipos de empresas, que es lo que nosotros vamos a comenzar a averiguar. Pero ya a partir de, digamos así, de la otra semana, comenzamos a trabajar unos trabajos mucho más puntuales, mucho más investigativos, para que el aprendizaje sea mucho mayor por parte de ustedes. Por el momento, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la gastronomía. Eh, Quiero comentarles algo, pues, a ver, comencemos. Entonces, desde tiempos muy remotos, o sea, podemos decir desde la misma creación, si nosotros lo vemos desde el mundo espiritual, ¿sí? La alimentación ha sido una necesidad muy importante del ser humano. Es, es más, siempre la razón del hombre trabaja para alimentarse, ¿sí? Trabaja para conseguir el dinero para el sustento de su familia. Y cuando nosotros vemos el sustento de la familia, adicionalmente de las cosas materiales que se le pueden dar a una familia, es la parte de la alimentación, ¿no? O sea, el hombre trabaja, dedica tiempo con el fin de satisfacer muchas necesidades, pero una de las necesidades más latentes del hombre humano es la necesidad de alimentarse. Eso lo hace sobrevivir físicamente. Las personas que no comen, ¿sí? Que no tienen una alimentación adecuada, pues son desnutridos, no se pueden concentrar muy bien, físicamente andan grave. Entonces, la alimentación, como vuelvo y les digo, es una necesidad supremamente importante. Cuando nosotros estamos estudiando gastronomía, los cocineros, ¿sí? O sea, somos cocineros, pues nosotros tenemos la gran posibilidad de preparar alimentos. O sea, esa es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos, ¿no? La preparación de los alimentos como tal. Entonces, nos sirve mucho para satisfacer los paladares de mucha gente. Entonces, cuando nosotros vamos ahí es donde nosotros pues innovamos y hacemos otras cosas muy diferentes. Pero el hombre pues ha evolucionado en su manera de existir por medio de la alimentación durante pues muchos cambios. O sea, digamos, cuando estamos hablando de la historia de la alimentación, yo digo, bueno, voy a hablar de la historia de la alimentación de Sergio. Entonces yo hago así remembranzas de cuando yo era niño, lo que yo comía cuando era niño, cuando mi mamá me sostenía, cuando mis tías me daban de comer y todo ese cuento, pues era una comida que pues de pronto puede seguir siendo la misma, ¿sí? Pero ahorita la alimentación, o sea, de hoy en día es muy diferente a la alimentación, digamos, primitiva que existía antes, ¿no? O sea, no había fuego, los tipos comían crudo, cosas como por ejemplo eso, ¿cierto? Eh, pero digamos, ahora yo miro y yo me acuerdo que yo era, me acuerdo mi mamá me daba a mí mucha guapanela con leche, los jugos eran fundamentales en la alimentación de nosotros. Ahora, nosotros cambiamos por gaseosas, mmm, de pronto jugos empacados, muchas cosas. No quiere decir que eso haga daño, no, no, o sí hace daño, pero pues es una forma que el hombre ha cambiado por el desarrollo de las civilizaciones, ha cambiado su forma de alimentarse en una forma diferente. Nosotros, por ejemplo, ahorita vemos que la cantidad de gente que solamente se alimenta con cocina vegana, vegetales, verduras, no tocan nada que no sea de gran alimento para ellos, para que
pues, o sea, que sea poderoso. Entonces, la alimentación forma un cuadro muy importante en todo tipo de civilizaciones. Nosotros miramos, digamos, cuando llegaron los españoles acá a América, lo que consumían nuestros indígenas, los aborígenes, lo que ellos consumían y lo que se consume ahora por el pasado de los tiempos pues por el cambio de, 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 de las mismas civilizaciones. Han cambiado de una forma impresionante, de manera de que nosotros nos vemos abocados directamente a tener cambios en nuestra alimentación. Por otro lado, también por el paso de los tiempos, las civilizaciones como la egipta, la romana, la Grecia, ¿sí? Que fueron trayendo diferentes tipos de alimentos y diferentes cocciones para la producción alimentaria de esa época. En este momento, pues ellos dejan como unos legados muy importantes de comida que son muy representativos a nivel mundial. Pero siempre no se deja de relacionarse, sea alta, baja, cocina, de la que sea, la necesidad que tiene el hombre de alimentarse, ¿no? Entonces el hombre principalmente eh, casi que podríamos decir así, ¿no? O sea, suena horrible, pero sí, el hombre trabaja para comer. Dicen, uy, usted vive para comer. Me dijo, no, pero tengo que comer para poder vivir. Entonces, son cosas como así, ¿no? Entonces, la historia de la gastronomía trajo consigo descubrimientos de insumos campeones, ¿no? Digamos, comenzaron a conseguir el azúcar, las especies, comenzaron a morir una cantidad de especies que iban encontrando y se las iban colocando a los alimentos, iban cambiando sus sabores y pues lógicamente esto hace que los productos de la gastronomía comiencen a coger nuevos sabores y la industria como tal comienza a coger fuerza, ¿no? Ya la gente pues quiere alimentarse de otras formas. Por ejemplo, nosotros vemos acá en Colombia la cantidad de franquicias que vienen alrededor del mundo con cocina asiática, cocina italiana, bueno, y todo esto nosotros lo vemos, digamos, en los centros comerciales que llegamos. ¿Eso qué es? No, eso es cocina japonesa, dicen, no, eso es cocina china, no, eso es cocina italiana, y eso hace que, pues, entonces, alrededor del mundo, las ciudades y los mismos pueblos, pues, dan a conocer su comida. ¿Usted ha comido pan francés? Y me dijo, sí, pero lo hace don Pepe allí en la esquina. O sea, sí, yo he comido pan francés comprado en París. Es completamente diferente al que nosotros tenemos acá. Nosotros, como yo les decía a ustedes, cuando trabajábamos cocina árabe o cocina japonesa, nosotros hacemos es una similitud de los platos, ¿no? O sea, similitud de los platos. ¿Sí? Ah, que es que compramos los productos japoneses. Sí, lógico, claro. Así está bien, pero un sancocho colombiano, entonces lo come en Japón y téngalo por seguro que no le sabe lo mismo que le sabe aquí en Colombia. Porque las papas son diferentes, la cebolla china tiene otro sabor picante, un sabor muy dulce. O sea, son cosas como así, ¿no? Entonces, pues los restaurantes alrededor del mundo pues han creído, ¿no? Grande, 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 ¿sí? La Asociación de la Industria Gastronómica CODRES, ¿sí? Ellos decían que el país tenía un superávit de crecimiento más o menos anual del 22% en la parte de los restaurantes como tal. Eso se acabó. En este momento los restaurantes en Colombia han cerrado a comienzos de pandemia, como a los mediados de pandemia, habían cerrado 21.000 restaurantes. En este momento vamos casi que por 10.000 más. Vamos como por 31, 35.000 restaurantes en todo Colombia, que la gente definitivamente los acabó, ¿sí? Pero pues la alimentación sigue. ¿Listo? Entonces, en conclusiones, la gastronomía pasa de ser un acto de satisfacer el apetito para convertirse completamente en una poderosa industria. Pues esto, la metáfora de los limones, ¿no? Hay limones, ¿qué hacemos con los limones? Y pues limonada, ¿sí? Así es. Es como el famoso chiste que dice el niño, le hacen la pregunta a la niña. Hay 10 personas y tenemos 5 naranjas. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros diríamos, no, pues partimos las naranjas por la mitad y les damos de a pedacito a cada uno, ¿no? El niño dice, no, hagamos jugo.
y todo el mundo toma, ¿no? Entonces, con el impacto de la historia de la gastronomía, básicamente, pues, se volvió en una satisfacción meramente física y se convirtió en un negocio muy poderoso para todas las personas que nosotros que trabajamos en la industria de alimentos. Entonces la alimentación como historia, pues ha marcado todos los pueblos y todas las ciudades. O sea, cuando nosotros vamos, vamos acá a Colombia, Colombia. Vamos a la tierra de Erika, que es huilense. Entre municipio y municipio se cambian los hábitos alimenticios y puede que solamente hayan 5 kilómetros de distancia entre municipio y municipio. O sea, los pueblos cambian sus alimentaciones dependiendo de los suelos que tengan, dependiendo del clima, dependiendo de la religión, dependiendo de la espiritualidad, dependiendo de los conceptos básicos de sus líderes, ¿sí? Y eso come la gente. Bogotá, que es una capital, una metrópoli latinoamericana, pues aquí tú consigues de todo tipo de comida que tú quieras conseguir, de todo tipo del mundo, paraguaya, uruguaya, argentina, chilena, brasilera, peruana, boliviana, ecuatoriana, venezolana, y suba. Y pase a Europa y ahí se consiguen los restaurantes de cocina londinense, cocina francesa, cocina italiana, cocina griega, cocina alemana, de todo. Entonces, es una necesidad que se convirtió también en un lujo, ¿no? O sea, es un lujo. O sea, pongamos el ejemplo. O sea, nosotros somos personas cocineros, somos emprendedores por naturaleza. Si nos vamos a ir a almorzar los tres, vamos a ir al restaurante de Harry Sazón, ¿sí? Él nos va a hacer un descuento porque somos conocidos y somos cocineros. Él le dice que le va a bajar al menú a cada plato 50.000 pesos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada menú vale 480.000. Por ser amigos de él, nos lo deja en 450. ¿Sí? Nosotros con 450.000, alguno puede ser Steffi, Erika o Sergio, montan un evento con esa plata. Un evento que le va a dejar más de 450.000 pesos de utilidades. Pero para todo hay gusto, ¿no? O sea, tú tienes, o sea, por ejemplo, yo vivo en Banderas. Bajando por las Américas, ¿sí? Hay un restaurante que vende almuerzos a 4.500 pesos. Digo, uy, miércoles, ¿sí? 4.500. O sea, es muy favorable para los precios que están en el mercado, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de comida es? A qué nos vamos a presentar allá? ¿Dónde merca el señor para poder vender tan barato? ¿O es que simplemente él maneja un margen de contribución pequeñito, o sea, una ganancia pequeñita, para vender muchos almuerzos y eso se le vuelva grande? Pero pues, en todo caso, deja mucho que pensar, ¿no? De igual manera, muchachos, la industria de los alimentos es una cosa creciente, crece, y eso no tiene cuándo parar. Eso no tiene cuándo parar. Eso comienza y no tiene parar. En todo caso, estamos en un negocio que es muy bueno, que es el negocio de la alimentación humana. Véndala como usted quiera, véndala en restaurantes, véndala empacada, véndala para llevar, son los oficios y es la tarea que tienen para esta semana. ¿Alguna pregunta, chicos? Veo que no. Entonces, Steffi, léeme tu ensayo acá aquí para que lo escuchamos. ¿Lo tienes para fácil de leer? Sí. Steffi, no me diga que me tienen hablando solo. Erika, usted también. Profe, dame un momento, ya Claro lo que sí. estoy ubicando. Dale para que nos lo lea. Y Erika, ¿todavía vas en el bus? Cuéntame si sí o si no. Sí, todavía voy, voy en el alimentador. Ah, apenas ya vas para tu casa. O sea, yo creo que por ahí no nos tiene. Listo, Sí, ya. señor, yo creo que por ahí no tiene minutico. No alcanzamos a hablarlo de Steffi para que tú también hagas tu exposición, ¿ok? Dale, cuídate mucho que no te vayan a robar el reloj. Sí, total. Sí. Ah, sí, Nicolai no vino y Cristian me avisó que de pronto entraba un poquitico más tarde, ¿sí? De igual manera yo pegué la dirección ahí en el grupo para que entraran con mayor facilidad.
Erika, creo que también descargó el trabajo en la plataforma. Ujú. Este muchacho tiene permiso, entonces coloquémosle aquí la permiso. Es importante cuando no vengan que avisen, chicos, para uno saber. ¿Qué hubo, Steffi? ¿Encontraste? Es que no me lo deja abrir, profe, y como lo hice directamente ahí desde la plataforma. Sí, bueno, listo, no hay ningún problema. No, ya no te lo deja abrir, por supuesto que no. Pero Sí. nos puedes hablar un poquito sobre tus investigaciones, por favor. Ok, profe. Pues básicamente lo que pues investigué Sí, es que sí, realmente la gastronomía inicia como desde el hábito del trueque, fue lo que más como que investigué, porque en las civilizaciones pasadas lo que hacían era los cultivos y de esto pues se sostenía más o menos toda la población, entonces empieza como el comercio en varios aspectos como lo es, no solamente con la alimentación, sino con diversos bienes y lo que sí, buscan es satisfacer diferentes necesidades. Entonces, obviamente, pues antes y actualmente la necesidad pues de la alimentación siempre ha permanecido y siempre va a permanecer. indiscutiblemente. Entonces, inicialmente, pues en los antepasados, digamos que en la alimentación y en base a la gastronomía, inicia como en conjunto con el trueque. Claro, cambiaban alimentos por cosas que tenían ellos y todo. Sí, así era. Exacto, y también pues se ve reflejado la alimentación y los grandes banquetes como en las civilizaciones y según los estatus sociales más que todo. Más que Entonces todo. Sí. depende del estatus, pues es también la alimentación que lleve cada persona. Y eso está vigente todavía, ¿no, Y eso Steffi? todavía sí, Es sí, vigente, o es sea, es verdad. vigente. Ves el ejemplo que yo le ponía ahorita. O sea, yo no voy a ir donde Harry a comer un almuerzo de 480.000 pesos. Exacto, sí, Exactamente. señor. Y pues el hombre llena, y lo mismo los Rauds llenan, o llenaban, yo no sé cómo se llama eso ahorita, pero ejemplo, o sea, es solamente lo que tú dices, es un estrato que le da el permiso de que vaya ya, cómpanse esa bandejita, porque eso a la final no es mucho, yo he visto, y vale Mm. 480.000 pesos. O sea, yo prefiero básicamente el de 4.500 que es con sopa y le regalan a uno un banano. Sí, 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 así es, así es. Sí, pero sí, ¿Qué eso más? todavía se evidencia. Sí, así es. ¿Qué más averiguaste, eh, Steffi? Cuéntame. Bueno, también como en base a la historia aparece más que todo Francia como un país potencia en la creación de nuevas técnicas, de nuevos platos, como en desarrollo de la gastronomía, porque antes pues era algo como muy básico, entonces llegan ellos como a imponer esas técnicas que aún también siguen vigentes, Por muchas. supuesto, y cada vez inclusive más resaltadas en la parte de servicios, porque ahí fue donde Sí. empezó como ese cuento de que, bueno, vamos a hacer hostales que no habían, vamos a hacer restauración o restaurantes que no había directamente en el hostal, donde el tipo se hospedaba, le vendían el hospedaje y también le vendían la alimentación. Pero entonces todo eso, a consecución lo que tú decías, es completamente histórico. O sea, si nosotros nos remontamos a la historia sagrada del paraíso, de Adán y Eva, pues ellos no mataban vacas ni Ujú. terneros ni nada de esas vainas. Eso por ningún lado dice eso. Ellos simplemente se alimentaban de los frutos que le daban los árboles y de los peces que les Sí. daba las aguas. Pero ellos no cogían la vaca, la amarraban, la engordaban y después la mataban y se la comían. No, eso fue después, precisamente por ese desaforo de la alimentación. Comenzaron pues los primitivos ya después a cazar animales y ahí fue cuando llegó pues ese gran icono que cambió la historia totalmente de la gastronomía, que fue Sí, la claro. invención del fuego como tal, el descubrimiento del fuego. Que, pues, ante esto se han tejido una cantidad impresionante de leyendas y de todo eso. Para mí la más acertada es
y la más contada es del primitivo que estaba afilando su arma de piedra y sacó una chispa, la chispa prendió una paja que había ahí, ellos se Mm, asustaron como tal cuando vieron, pues ellos pensaban que eso era casi un ser vivo, ¿sí? sí. Fueron a tocarlo y pues se quemaron, se dieron cuenta de que pues eso calentaba, entonces comenzaron a, dice la historia que comenzaron a alimentar el fuego y que ellos traían árboles completos, imagínate, se los echaban a la fogata, imagínate pues la fogata que hicieron, ¿no? Aunque Ah, inicialmente el fuego era como algo ya sagrado, ¿no? Lo empezaron a ver como algo sagrado. les producía calor, ¿sí? Sí, Entonces sí, ellos sí. veían que eso era una fuente, inclusive adoraban al fuego como tal, como tú dices, Oraban al fuego, sí. adoraban al fuego, pues, las tribus del fuego se llamaban, que eran las dueñas de, digamos así, de la candela, ¿sí? Y eso comenzaban a comercializarlo, era el Codensa de la época, o sea, sí, sí, comenzaron a comercializar el fuego y hasta que pues ya los pueblos aprendieron a hacerlo y sobre todo en ese ejercicio de cocinar los alimentos, ¿no? Que fue un error, cuenta la historia de que pues los primitivos estaban cazando una ave gigante, le pegaron su flechazo o su pedraón, la ave perdió el vuelo y cayó en la candela. Vuelvo y les digo, ellos no hacían Sí. fogaticas como las que nosotros hacemos, ¿no? Ellos tenían eran unas candeladas impresionantes, pues dice la historia que ellos la alimentaban con árboles, o sea, árboles completos le colocaban allá a la candela. Entonces, cuando ellos fueron allá a sacar el ave que habían matado, encontraron pues el ave con las plumas quemadas totalmente. Cuando se dieron cuenta, fueron a comerla porque tenían hambre, fueron a comerla y se dieron cuenta que la carne era mucho más tierna y tenía un sabor diferente. Entonces ya todo lo tiraban a la candela. Cogían un animal y ¡puf! Al fuego, ¡puf! Hasta que fueron creando técnicas de cocciones y adicionalmente, como decías tú, Steffi, los franceses, los griegos y los italianos, los egipcios, Sí. que fueron esas primeras civilizaciones, comenzaron a crear fuegos muy puntuales, el fuego alto, el fuego medio, el fuego bajo, y comenzaron a preparar los alimentos ya no sobre piedras, sino también sobre piedras, pero en formas de ollas en, Sí. en cocciones diferentes. Entonces comenzaron a salir los caldos inicialmente, los estofados de carne vienen muy ancestralmente de allá. Ya tú dices que, y es cierto, ya los franceses comenzaron a darle los toques a los alimentos. Ya estamos hablando de otra era muy adelante, ya siglo XVI, siglo XVII, cuando ya comenzaron a crear los eventos. En el siglo XVIII ya había, por ejemplo, hostales, estaban los primeros, llegaban los viajeros y se hacían en unas posadas que habían, y en esas mismas posadas les vendían los alimentos. Entonces, nació, digamos, la hostelería y la restauración, hotelería y turismo, pegado con, pues, hotelería y restaurante. Entonces, esto creó grandes negocios en esa época que hasta el día de hoy eran buenos. Están cerrados todos en ese momento. Sí. Entonces, eran buenos. Inclusive en una en la tarea que nosotros tenemos también es una sola pregunta, como les decía al comienzo. No los quiero llenar de investigaciones y cuando los llene de investigaciones, los lleno con investigaciones eh, tipo cuestionario, o sea, que no tengan, que directamente lleguen a la plataforma y descarguen lo investigado ahí y nos quede mucho más fácil para hacer las preguntas y para hacer la parte evaluativa que vamos a tener creo que en 2 semanas más o menos de la finalización de este primer corte. Entonces, la pregunta que está en la plataforma, ¿cómo serían los servicios de catering y banquetes a un futuro muy cercano? O sea, cuando estoy hablando de un futuro muy cercano es ya. ¿Por qué razón? Los servicios como tal se acabaron. O sea, los servicios de catering. O sea, que va a haber un matrimonio. Inclusive ahorita hace como mes y medio mostraron por televisión una empresa de eventos muy grande de Cali, creo que es la más grande de Cali, le hizo un matrimonio a una señora muy adinerada allá en Cali y allá le llegó la policía. Mm, ¿Sí? Ellos mostraron, tenían hasta el cura, lo tenían forrado
con sus tapabocas, con guantes, todo el mundo te estaban haciendo los distanciamientos, todo el cuento, pero pues la policía le dijo, no, no, sí, está todo divinamente, pero ustedes no tienen autorización para hacer eventos. Esto no es, no, que es que, no, 934.000 pesos a cada personaje les colocaron una multa ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los eventos en este momento están totalmente acabados. Nosotros, yo atendí un evento hace como 15 días, yo les conté, ¿sí? Pero así, o sea, Sí. llegan, recogen la comida y se van. O sea, que ya uno vaya a atender, llevar los meseros, atender a la gente. Posiblemente lo están haciendo, o sea, como yo les he explicado a ustedes ahorita en la presentación del contenido temático la semana pasada. Ahorita nosotros, por ejemplo, Buffet y Catering, nosotros tenemos atenderlos como unas reuniones totalmente informales, o sea, informales y pequeñas, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué indica? Esto quiere decir que nosotros, como profesionales cocineros, tenemos que hacer una reingeniería ya. O sea, ya, nosotros, o sea, ya. No, no, yo voy a esperar que esto se normalice para volver a hacer los eventos de 30, 40, 50, 60, 120, 1.500 personas. Eso por el momento No, pues sí. no lo hay, no lo hay. Y ustedes se van a dar cuenta, muchachos, ahorita en esta semana, mañana por la noche se acaba ya la cuarentena en Bogotá. Eso no quiere decir que ya la pandemia se acabó. No, la pandemia está ahí. Simplemente es que nosotros vamos a aprender a convivir con ella. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, nos vamos a enfermar todos. Yo sí les digo, muchachos, que ustedes, por ejemplo, yo sé que Erika viene de trabajar. Sí, Erika no ha dejado de trabajar, mi chinita viene de trabajar. Yo la conozco, sé que debe venir forra hasta el alma, ¿sí? Pero deben de tener mucho cuidado, ¿no? Siempre acuérdense que ustedes tienen familiares en casa, en el caso de Erika, pues su mamá y todo, lo mismo tú, Steffi, tú estás muy juicioso en tu casa, pero tienen que estar muy juiciosos así hayan quitado la cuarentena. Sí, La claro, quitaron la también cuarentena, trabajando. total, Steffi, exacto, quitaron la cuarentena, pero la pandemia continúa como tal. Entonces tenemos que seguir con los mismos, con la misma actitud. Eh, estos momentos, pues, eh, la creación de restaurantes está pues complicado. O sea, yo tengo, por el que sepa yo, un solo amigo mío de los conocidos va a inaugurar un restaurante en 15 días ahí cerca al San Andresito de la 38. El que montó un piqueteadero, ¿sí? Una comida típica bogotana, pero es el único caso que yo veo que está jugándole a la restauración, que sepa yo, posiblemente hay mucha gente que se está haciendo reingeniería con alimentación. Adicionalmente, en esta pandemia, la gente ha aprendido a cocinar, ¿sí? Gente que no sabía cocinar, pues ahorita están cocinando porque la necesidad pues fue esa, ¿no? O sea, la necesidad de cocinar, la necesidad de hacer muchas clases de alimentos para poder subsistir en esta zona tan complicada como está. Sígueme hablando, Steffi. Pero claro que sí. Bueno, venga, a ver, yo les echo otro poquitico. Venga, yo busco algo que tengo acá. Espérate un momentico, no se me vayan a salir, por favor. Espérate un momentico, busco algo que tenía por acá. Bueno. Los restaurantes venían, digamos, hablemos de el 2019, que son los datos que tengo yo acá, ¿sí? O sea, los datos que me manda Codres sobre el crecimiento. Tenía un crecimiento del 22%, ¿sí? Y en la zona Caribe tenía un crecimiento del 40% anual en crecimiento de eso. Lo dijo Claudia González, que era presidenta de ACOD. ¿Sí? La tendencia el año pasado por el turismo y todo, pues teníamos pensado que iba a aumentar este año del 3,7 al 4% en crecimiento. ¿Sí? Que es muy positivo y de mucha importancia para los restaurantes porque pues ¿qué hace esto? Cuando esto sucede así, se genera trabajos. O sea, un restaurante como mínimo tiene que tener 10 empleados y tienen que cobrar IVA y tienen que comprar. Entonces,
se ajustan para que el Producto Interno Bruto crezca como tal, como aporte a Colombia, pero ahorita eso se cayó totalmente. Entonces, nosotros tenemos que jugar también, ayudar que la gente siga haciendo los consumos de alimentos, pero pues ya toca que nosotros hacemos una reingeniería. Entonces, yo sí les aplico aquí a ustedes porque creo que, bueno, yo no sé con Steffi ni con Erika he visto yo emprendimiento, sí, con Erika yo vi Eso iba a emprendimiento. hablar, profe. O sea, Sí. ahorita la opción es el emprender, ¿no? El innovar, como en sacar nuevas estrategias, porque si la restauración ahorita no, y puede que demore y tarde mucho tiempo en restaurarse y en reactivarse nuevamente. Pues yo le pongo más de un año a partir de esta fecha, o sea, de hoy, ¿sí? O sea, dice, no, ahorita la gente sale el jueves, pero las cosas no se van a activar. Es más, Exacto, sí. o sea, la gente sabe, o sea, yo tengo, Consuelito tiene datos específicos de que en diciembre va a haber un gran rebrote otra vez, como está sucediendo en España, ¿sí? Entonces, por eso lo que yo les decía a ustedes ahorita, tienen que seguir cuidándose. No, que ahora sí, que tal les vamos. No, No porque ustedes son, peor. exactamente, ustedes son Es profes. cuando más uno tiene que tener cuidado. Pon cuidado ahorita, Steffi, pon cuidado ahorita el viernes, para que tú mires en los noticieros cómo va a estar Bogotá. O sea, la gente tiene desespero de salir, o sea, tiene desespero de salir. Yo llevaba 5 meses sin salir de mi casa. Salí a dictar 3 clases a la universidad hace como mes y medio, ¿sí? Y fui solamente 2 días, ¿sí? Y ayer y hoy que estoy acá, porque no tengo internet en mi casa, ¿sí? Entonces, eso es cuidarse, eso es cuidarse. Y ustedes también tienen Sí, que total. hacerlo, claro. O sea, pues yo les decía a algunos alumnos, bueno, yo soy un hombre ya, tengo 60 años, he vivido 60 años, ¿sí? En la curva, la curva mía ya en descenso, la de ustedes va en ascenso, ¿entiendes? Entonces ustedes son los que, pues eso no quiere decir que yo no me cuide, claro que me cuido harto, pero ustedes sí son el futuro, son el futuro. ¿Y el futuro cuándo es? El futuro es hoy. ¿Listo? Hoy no les voy a quitar mucho tiempo porque habemos 2 personas y ustedes son muy juiciosos. Erika todavía anda por ahí Bueno, transportándose. Necesito que hable Erika, mi chinita. Acabé de llegar. Bueno, entonces dígale a su mamá que le regale un vasito de agua, que le pase sus documentos y comience a hablar, mija, sobre la historia. ¿Cómo le fue en el Profe, dame trabajo un hoy? segundo, yo prendo el No te computador. preocupes, no te preocupes que te esperamos. Bien, Te gracias esperamos, a Dios. te esperamos mientras viajaste todo el tiempo en Media el... hora. Sí, pero ya estás en la clase. Llegaste a la clase desde el mismo momento que era, Erika. Eres muy juiciosa. ¿Sí? Cristian me llamó que estaba trabajando y que salía tardecito, que sí se podía conectado, sino que él estaba pendiente. Tú también no, profe, o pegaste sea, somos poquitos en esta cuatro, clase. cuatro, Ah, cuatro, cuatro, cuatro. Todas las clases son así, hija. La única clase que tengo hartísimos es emprendimiento, 5. Sí, sí, tengo hartísimos, 5. Por la mañana tengo 4 chicos, ustedes 4 y composición de menú tengo 3. Está Steffi conmigo ahí, está Valentina y Lina. Eso es todo, no hay más. Así está lo que yo les dije, muchachos. O sea, esto nos ha bajado a todos los niveles productivos y grave, ¿oyó? Grave, grave, grave. Pero lo que decía Steffi, ahorita nos toca hacer ingeniería a todos. Vendo sándwiches rellenos de pescado griego, muy baratos, a 15.000 pesos cada sándwich. Los interesados comunicarse con numeral Checho Sabor. Ese chicharrón. Ah, Steffi se salió, volvió dentro. ¿Listo, Erika? ¿Ya encontró los documentos? Sí. Ya, ya. Steffi, ¿tú estás trabajando, Steffi?
Steffi, ¿tú estás trabajando? ¿Estás en medio voleo? Qué pecado. La chinita corazón. En el trabajo, corazón, y poniendo cuidado. Allá se oyen los gritos. Oiga, eso le falta la servilleta. Profe, toca Hágale, sí. hágale, Steffi. No, así es, hija. Te felicito. Gracias por tu compromiso. Listo, profe. Así es, Ahí así estoy es. pendiente. Así es. Dale, dale, dale. Trabaja y escucha ahí porque nosotros sabemos que está súper ocupada. No te preocupes. Eriquita, te escuchamos. Ok, profe, bueno, Ujú. como comentaba la compañera, Sí, bueno, lo que todo la historia de la gastronomía, sí. que bueno, comienza desde el momento, desde que comienza, podemos decir que desde la creación del mundo, independientemente de la creencia de todas las personas, Indiscutible. Ujú. porque nace la necesidad de alimentarnos, dice que comienzan siendo vegetarianos. Todos. Comenzamos, sí, un ser humano comienza siendo vegetariano, alimentándose de frutas, raíces, hojas, tallos, Así es. pero a paso del tiempo se convierten por la necesidad, se Claro. comienzan a convertir en seres carnívoros, o sea, ya se vienen alimentando ya de los animales. Sí. Supongo que en ese entonces no habían animales domésticos, salían a cazar, Y a no sé, a comerse lo que Erika, encontraban. Erika, y dice la historia, también dice la historia que a raíz de esa acción, la consecuencia fue que el hombre comenzó a ponerse mucho más agresivo. Ujú. Con la ingestión Sí, de carne animal. Es más, yo los invito a que hagan una experiencia vegetariana. Pero una experiencia vegetariana de una semana. Hagan una experiencia vegetariana de un mes, de 2 meses o de 3 meses. Y usted se da cuenta, ¿sí? Que todo lo suyo se nivela diferente, incluyendo el genio, todo. La carne, somos pues bestias. personalmente estoy Sí, dejando lo que son las carnes rojas total. por estudios y pues Sí. por todo porque pues la carne roja es dañina para el cuerpo. Impresionantemente, mi chinita. Entonces estoy intentando, sí, o sea, personalmente la carne roja, pues, solamente pues carnes blancas, pues tampoco quiero dejar la carne, digamos, de un momento a otro, No, no se pues puede. porque el cuerpo la necesita. Totalmente, totalmente. Siguiendo con esto, bueno, pues dice que a partir de las culturas, ya cuando nos volvemos, digamos, bueno, las diferentes culturas como Roma, Grecia, Sí, implementan las especies, las las, diferentes formas, sí. ellas comienzan a implementarla en la gastronomía como tal. Ah, sí, claro, comenzaron Eh, a moler las especies para darle sabor a los alimentos. Ujú. una de las mentes más grandes que también atribuyó a la gastronomía en los tiempos remotos fue Aristóteles, que Sí, dio consejos sobre cómo se puede utilizar las diferentes especies para preparar diferentes tipos de carnes como pescados, aves, ganados. A través de la historia también descubre que Alejandro Magno, sí. que durante sus conquistas comenzó a saquear frutas, especies, plantas y las comenzó a, digamos, a transportar de un lugar a otro. Sí, sí, así era, sí era. Y la palabra exacta es esa que tú dijiste, saqueo, a lo que vinieron los españoles también acá, Sí, a saquear lo que teníamos, eh, y así es. Ujú. ellos vinieron a saquear, pero también debido a eso pues trajeron muchas culturas y muchas especies de otras partes. Ah, sí, exacto. Eh, eh, Discúlpame, cuando nosotros vemos esos orígenes de historia colombiana, lógico, a la llegada de los españoles hubo una grandísima transformación, precisamente por esos hechos que sucedieron, ¿sí? O sea, los hechos, entonces, ahí sí nos acabó ciertas clases de cocina autónoma, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Era necesario posiblemente la inclusión de cosas así, pero no a ese costo. Bueno, sigue. en el año 1765 se creó en París lo que se reconoce como el primer restaurante, el cual ofreció un caldo fortificado para que las personas recuperaran sus fuerzas después, de, digamos, de un largo día de trabajo. Entonces, comenzaron a echar, bueno, en el caldo, pues, a ¿Todo? incorporar todo lo
encontraron. Ujú. Entonces, pues eso quedaba muy potente. Entonces la gente se lo tomaba y eso fue como el primer restaurante que se creó en esa época y el primero que comenzó a dar como ese servicio al cliente. Ajá. Lo que decía este ahorita, cuadraron la parte de la hostelería que ya llegaba la gente a quedarse en los viajeros o los vendedores de cosas y adicionalmente ahí les vendían la sopa que tú dices, ¿sí? La sopa de cura, sí, así es. En 1782 aparece un señor conocido como Antonio de, de Autuber, Listo. quien fue el que ingenió lo que hoy en día se conoce como el menú. Ah, Él fue sí. el que puso la lista de, digamos, de estos son los menús del día, vamos Solo a que preparar ciertos platos. esto es lo que ustedes van a comer hoy, sí, así es. Sí. Que un menú Entonces, digamos, sí, puntualmente establece y coloca reglas de alimentación, ¿no? Que llega a un restaurante que quiere almorzar, le pasan el menú y es eso lo que hay ahí, ¿no? Si usted va con otro antojo y no lo hay, pues toca que se vaya para otro restaurante, ¿sí? Pero es muy importante, ¿no, Erika? Los menús para establecer pesos, tamaños y cosas, porque tú un pescado, ¿cuánto vale? Según el tamaño. Continúa. eh, bueno, debido a esto, pues también aparecen, digamos, como otros círculos, que son Sí. como los comerciantes, las órdenes religiosas, las universidades, residencias, hospitales, restaurantes escolares, restaurantes industriales, ancianatos, quienes comienzan a implementar este tipo de servicio para Ah, estas personas así que es. habitan estos lugares. Sí, Esa así. surge la necesidad de alimentar a los ancianos ya no como antes, sino tienen que tener como una dieta estricta, como una dieta más baja de grasa, de azúcar. Entonces implementan el menú para darle, digamos, como esta, se me fue la palabra. Importancia a los alimentos. O sea, ellos comienzan a darle importancia a los alimentos cuando comienzan a crear los menús, ¿no? O sea, que la entrada, una sopa, ¿cómo así? Y después viene más, mío, sí, claro, viene esto, esto y esto y esto, y después viene este otro plato, y después viene una bebida, y después de la bebida viene un cafecito, y comenzaron a implementar, y hasta el día de hoy siguen implementados los menús por secciones, ¿no? O sea, una entrada, otra entrada, primer plato fuerte, segundo plato fuerte, ¿sí? En una bebida en la mitad de todo eso, después sigue como una especie de picaditas, después un postre, aperitivos, y todo eso se volvió toda una pernalia de escalamientos y de cosas. Menú clásico francés tiene 14 servicios a mesa. O sea, 14 platos le llegan a usted con el concepto de que cuando si usted no termina el plato, no le pasan el otro. Sí, o sea, sí, así es. Y así, Habla de uno redondo. igual que su mamá cuando usted era chiquita. Mía. Tómese la sopa, no le doy el seco. ¿No? ¿Sí? ¿No era así? Sí, claro. No, 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 si no nos la tomamos nos daban era fuerte. Adicionalmente, ¿sí? Cómanse la sopa, sí, exacto, el principio era así. Cómense la sopa para que le dé el seco. Y si no se toman la sopa, le doy rejo. Ahí esa era la tarea. Sí, así era. Tal como tú dices, Erika. ¿Sí? Es la alimentación a los totazos. Sí, pero funcionaba. Mm. Ah, sí, ya ahora hace falta la chancleta. ¿Sí? Como, Sí, exacto. como principio pedagógico, decía una educadora. No, a mí sí me hace falta darle su chancletazo al chino para que afine. ¿Sí? Y es así. Bueno, niñas, eso era más o menos el esboce que teníamos que hacer acá. Faltaron los dos participantes más, el Nicolai, que esperemos que aparezca, porque es que ese Nicolai, hombre, yo he tenido unas cosas con él impresionantes, pero bueno, no importa, ahí vamos con él. En todo caso, hoy tiene su fallita ya hoy. Cristian tenía permiso. Es muy importante, chicos, cuando no puedan asistir a la clase, pues que me avisen con anticipación ¿para qué? Para, pues para cuadrar todo, ¿no? El internet está lento. Ah, sí, yo me imagino, el internet está lento para todo el mundo. ¿Ya?
Aquí inclusive ahorita casi que no me abrió la página de la universidad porque pues está muy malo el internet como tal. Bueno, chicos, entonces, ya en la plataforma está una sola pregunta les dejé para esta semana, que es la que les estoy diciendo ahorita, cómo serían los servicios a futuro, a un futuro muy, muy, muy cercano, sobre catering y banquetes. ¿Listo? Sobre eso vamos a hablar la próxima clase. Espero ya pues estar en mi oficina, en mi casa. ¿Sí? Tengo tableros, tengo cosas para mostrarles diferentes, pero inicialmente pues vamos a hacer esta investigación muy puntual, porque aquí yo lo que les estoy pidiendo básicamente es un criterio muy propio, pero no un criterio rápido, ¿no? Sí, las empresas serán así, así, así. No, 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 creo que profundicen mucho. Yo en la plataforma siempre los mantengo motivando y se los vuelvo y se los repito acá, profesional, el buen profesional es el que investiga más de lo solicitado. O sea, yo te digo, ¿cómo serían los servicios a futuro de catering y de banquetes? Vas, buscas, pero de pronto vas y penetras un poquitico más, o sea, muy puntual sobre las bebidas, sobre los sistemas de alimentación, sobre los sistemas individuales, sobre los servicios en casa, que son muy buenos. Entonces, adicionalmente, como decía ahorita Steffi, y yo sé que Erika también está de acuerdo, este es un momento de hacerle reingeniería a nuestra profesión. Acuérdense que nosotros pues con las manos sabemos preparar alimentos que son para el consumo humano, o sea, la gente los come como tal. Pues aprovechemos de eso que sabemos nosotros hacer para vender. Yo sé que pues Steffi y Erika tienen la bendición en este momento del trabajo, ¿no? O sea, igual que Cristian, igual que Nicolai. O sea, ustedes cuatro, los cuatro están trabajando, ¿sí? Pero no dejen de pensar en hacerlo de ustedes por aparte, ¿no? O sea, de crear algunas cosas bien chéveres. Yo en estos días que hablaba con Harry me decía, no, hermano, todo esto me acuerda a mi comienzo. Y le dije, sí, ¿usted cómo comenzó? Y yo comencé vendiendo sándwiches de pan francés con una ensalada y un pescado griego que yo así lo colocaba dentro y eso lo vendía yo en el entorno. Lógicamente que el man pues vive en Rosales, ¿sí? Y pues el entorno, un poco de gente burguesa que tenía para pagar el sándwiches en esa época, quién sabe cómo los vendería. Pero empezó de esa forma. O sea, es el querer hacer las cosas, ¿no? Cuando uno se propone hacerlas, muchachos, ténganlo por seguro que les va bien. Ustedes saben cocinar muy rico, ambas. Yo he comido de mano de ambas y ambas cocinan supremamente delicioso. Entonces, este sí está trabajando, Erika acaba de llegar. Los felicito porque me atendieron la plataforma muy bien y dejaron los trabajos en la plataforma. Dejé un trabajito muy puntual que fue el que les estoy diciendo ahorita. Nos vemos de hoy en 8 días, muchachos. Ya hicimos, yo creo que yo no tengo mucho más que decirles. Ya para la próxima clase les tengo de pronto algo muy, muy poderoso sobre estas preguntas que yo les estoy haciendo para, para mostrarles lo que yo pienso realmente sobre lo que está sucediendo, ¿no? Porque esto es de criterio muy personal. O sea, ¿cómo sería el futuro de los catering y de los banquetes según Erika, según Steffi, según Nicolás, según Cristian? O sea, a un criterio muy propio. Claro está que nosotros podemos hacer el benchmarking que yo siempre les digo a ustedes. Vayan, investiguen en las páginas europeas, básicamente habla española, en este caso estaríamos hablando de España, de Italia y de Portugal, que es entendible. ¿Qué hacen los cocineros cuando no trabajan? O sea, yo ya investigué, ¿y qué hacen los manes? Pues catering venteado. Eso es catering, o sea, servicio a domicilio, servicio a domicilio, servicio a domicilio, servicio a domicilio. Entonces, los invito a que emprendan como tal. Y bueno, chicos, nada más que decir. Erika, ¿tiene algo que agregar? No, pues, profe, gracias ¿No? por la Listo, clase. profe, muchas gracias. Ok. Cualquier cosa, Entonces seguimos con el cuestionario, ¿sí, profe? sí, Para esta semana. ahí está, ahí está, está. Es muy sencillo. Es más, yo los invito Listo. a que lo hagan ya. ¿Sí? O sea, háganlo ya, tienen el tiempo Vale, profe. suficiente, hacen, se relajan y me lo dejan de una vez instalado en la plataforma.
Adicionalmente, muchachos, los felicito porque todos trabajaron supremamente bien. O sea, no dejen para última hora. La plataforma se cierra. Yo la tengo para el sábado. No, yo a ustedes se las dejé más abiertica. Dejé por allá, creo que hasta el lunes o martes. Pero vuelvo y les digo, la clase de Buffet Catering es hoy. Terminan ese conversatorio, inmediatamente entran a la plataforma, hacen la investigación, montan su criterio, envían y listo. Me parece a mí. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Erika, descansa y nos vemos el próximo martes. Con la ayuda de Dios. Gracias, Claro que profe, sí. lo mismo. Cuídense mucho. Tú también, cuídense mucho y Dios las bendiga. Estén muy bien. Bueno, chao, Estefi, que estés bien.